Hola, quiero iniciar este video solo diciendo que mientras estaba editándolo me di cuenta que no es tan fácil de hablar. Por eso pediría un poquito de, no sé, comprensión, sentido común al momento de comentar. Espero que les guste y que lo vean completo si les interesa. Y les pido que se queden hasta el final porque estoy probando algo. Eh, ya lo verán. Ok, no es nada súper guau, pero nunca les había dicho esto antes, como nunca les había hecho esta propuesta. Entonces disfruten de la intro y del video. Hola, ¿qué tal? Si me ven así no es porque estoy enferma o algo por el estilo, simplemente que quiero variar un poco el formato de estar sentada frente, como en un escritorio, frente a la cámara, hablando. Creo que es una posición bastante cotidiana el momento en el que alguien cuenta algo o cuando cuentas algo a alguien, estás en tu casa y eso para empezar y para aclarar esta posición y mi posición así como de homúnculo. Espero que les sea cómodo también de ver. Ayer me ocurrió algo que es lo que me hizo decidir el tema de hoy, porque estaba entre varios temas, haciendo un review con los distintos temas, era como, como que tenía que ver más con esto, ¿no? Entonces decidí, ¿no? Que voy a hablar de esto, y yo sé que es algo complejo, para mí aún es algo complicado, pero ya lo puedo hablar desde un lugar de seguridad, ¿no? Seguridad conmigo misma, seguridad con lo que me rodea. Y bueno, les cuento lo que me pasó ayer. Ayer fue jueves, hoy es viernes y bueno, tenía mi cita con la psicóloga. El tema es que yo estaba en mi casa y tenía que venir a la casa de mi novio, ¿no? Porque esa hora justo iba a estar yo sola y dije mejor porque puedo hacer mi cita con la psicóloga yo sola, sin que nadie intervenga. Porque bueno, en mi casa otra característica es que no hay privacidad, hay mucha bulla también, entonces, nada, prefería venir acá. Pero estaba un poquito con la hora. Eso me hizo salir apurada de mi casa. Como que salí, tomé el taxi y me fui. Y me olvidé de dos cosas. Primero me di cuenta que me había olvidado de mi celular, del iPhone con el que grabo esto. Y dije, no, lo necesito. Entonces hice que el taxista regrese para que mi mamá me diera el celular. Porque tenía el otro, ¿no? Y le pude decir, por favor, bájame el celular. Y ya me lo bajó. Y luego cuando ya estábamos en camino de nuevo, me di cuenta que me olvidé la llave del departamento. Y dije, no puede ser. Le pedí a mi mamá, le dije que bueno, que iba a pedir una moto, un motorizado para que me lo trajera. Y ya en el camino yo me estaba achacando, me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo enojada. Obviamente no como antes, porque bueno, yo inicié este canal hablando de mi ira. Quiero informarles que mi ira ya bajó mucho. O sea, como mis niveles de ira bajaron un montón a partir de hacerla consciente y de trabajar en ella. Entonces, tenía enojo, pero no tenía ira, digamos, no estaba como explotando y queriendo sacarme los ojos a mí misma. Todo bien, pero igual me repetía ciertas frases como que eres un inútil, así no vas a llegar a nada nunca, siempre haces esta huevada, no puede ser que te olvides de todo, no puedes hacer nada bien, y como soy una estúpida, y así en ese plan, ¿no? En ese bucle. Y hasta que llegué, justo dije, no voy a perder mi cita con la psicóloga, entonces hablamos por videollamada, justo hablamos por videollamada, y le estaba contando un poco este rollo, y comenzamos a abrir este tema, ¿no? Esto de, primero, que yo me sentía súper como incorrecta, súper mal, porque le decía, creo que hay algo mal en mí, tipo, creo que tengo fácil un trastorno de déficit de atención o algo por el estilo y que fácil debería pepearme porque no puede ser que me pase esto tanto. Y bueno, me dijo, ya, tranqui, y como que empezamos a escarbar un poco, ¿no? Para esto ya al final llegó el chico con mi llave y pude entrar y continuar mi sesión acá. Entonces, como les digo, ya no estoy con tanta ira, entonces creo que al final manejé la situación bien, pero para afuera, digamos, pero para adentro, de todas maneras me había torturado a mí misma. Y entonces hablando un poco de esto con mi psicóloga, yo insistiendo como
como que tengo algo mal y que tengo que tomar pepas y qué sé yo. Y ella me decía, mira, ¿esto te pasa recientemente o a partir de cuándo más o menos te pasa? Y yo le digo, me pasa toda mi vida. ¿Y cómo lo has manejado? Y le contaba que cuando a mí se me perdía o me olvidaba de algo, por ejemplo en el cole, no me importaba tanto porque al final alguien se iba a encargar por mí e iba a solucionar mi problema, pero que ahora, hoy en día, ¿no? Cuando me pasa algo así, yo tengo que hacerme cargo y todo lo que me pase a mí por ser despistada, al final va a caer, va a terminar jodiéndome a mí y yo lo voy a tener que solucionar y yo me voy a tener que hacer cargo como una persona adulta. Entonces me dice, ¿y cuándo sientes que has comenzado a ser una persona adulta? Y ahí comenzó la cosa, ¿no? Porque es la primera vez que siento que me estoy haciendo cargo de mí y de mí en casi todo sentido. Aún me falta un poco, obviamente, ¿no? Pero, digamos, ya es como que he sentido esa pegada, ¿no? De la adultez, ¿no? Obviamente yo ya soy adulta legal hace varios años y adulta físicamente también hace varios años, pero adulto socialmente totalmente no, no. O sea, digamos, el adulto socialmente, ¿no? Que se mantiene a sí mismo y que hace todas sus cosas y que se hace cargo, ¿no? Me di cuenta que, claro, recién estoy pasando por ese proceso y que obviamente está siendo difícil. Y me dice incluso, o sea, igual te vas a equivocar y todo este aprendizaje te va a costar o sea, te va a costar dinero, te va a costar tiempo, te va a costar, ¿me entiendes? O sea, porque uno aprende en lo que se equivoca y está bien. Y yo le dije, sí, eso lo entiendo racionalmente, pero en el momento en el que cometo un error, no puedo no castigarme, porque claro, aparte de ya el hecho de que estoy en un problema o lo que sea, yo misma me autolapido, ¿no? Y me dice, en las situaciones en las que te habías olvidado cosas antes cuando eras más joven, ¿qué pasaba? ¿Qué te decían? Y yo, bueno, me castigaban de forma verbal, ¿no? Y ahí es cuando entra el tema principal de esto y la forma en la que lo conecté con esto. Porque me acordé que cuando era chibola y hacía algo mal, y no solo olvidarme las llaves, sino cualquier cosa que hiciera mal, mi viejo siempre me decía cosas feas, digamos. Todas esas cosas que yo me digo, que yo me dije, ¿sabes? Por haberme olvidado de las llaves, me las decía él como que así no vas a llegar a ningún lado, que eres un inútil y bla, 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 ¿no? Y me quedé como, puff, no. Me convertí en lo que juré destruir porque, digamos, yo cuando era chivola y me pasaba eso, claro, me sentía mal, me quedaba callada, pero siempre me decía a mí misma, yo no voy a ser así cuando sea grande, yo no voy a ser como él, yo no voy a ser como él. Y es como que hay ciertas cosas que ya, que se interiorizaron, ¿no? Que interioricé yo de esta dinámica. Y ahora es como que yo cumplo ese rol de castigador. Y no es necesario, o sea, realmente no es necesario. Solo, o sea, ser adulto no es castigarte, autocastigarte, sino hacerte cargo. Y lo hice, ¿no? Me hice cargo y ya está. No era necesario todo eso, ¿no? De auto achacarme las cosas, que eres un inútil, que no vas a llegar así a llegar a ningún lado, bla, bla, bla. No era necesario. Partiendo de esto, ok, no se vayan, esto recién es el comienzo. Quiero hablar un poco de cómo fue mi proceso, ¿no? Esta historia de maltrato que yo viví, porque al final era maltrato, ¿no? Lo que yo estaba haciendo ayer era maltratarme a mí misma, como castigarme, porque en algún momento yo lo viví, tipo, me lo hicieron a mí y yo lo interioricé como algo normal. Aparte de esto, ¿no? Del castigo, hay otras cosas que estaban dentro de esta dinámica y es esta famosa palabra, o no palabra, digamos, concepto, ¿no? El daddy issues, ¿ok? Que es tan popular en TikTok también, esta canción y toda la cosa. Y me puse a investigar un poco acerca del daddy issues y resulta que no es solo problemas con el papá, sino es un término un poco despectivo para y que atribuye especialmente a las mujeres todas sus, digamos, todos los problemas que pueden tener al momento de relacionarse o sus decisiones amorosas, se las atribuyen a su relación con el padre. Lo cual por un lado puede ser cierto, pero por otro, como decía esta crítica, ¿no? Al daddy issues, por otro lado es como que anula cualquier
otro tema que pueda tener esa persona y lo atribuye al padre, como que esa mujer no es sino en función a su padre y en función a lo que éste marcó en ella, ¿no? Y es como una huella, como una marca, ¿no? Ah, ella no, su padre se llevaba mal con su viejo, ah, por eso es así. Y es como reduce la identidad de una mujer, su identidad en el plano, no sé, sexoafectivo, a la relación que tenía con su padre. Y me pareció muy interesante esta perspectiva porque, claro, se habla mucho del daddy issues como, ah, tiene daddy issues, que no sé qué, ah, sí, tiene daddy issues, como, ah, pobrecita, ¿me entiendes? No es solo tener problemas con papá, sino es una forma de reducir a las mujeres a simplemente la relación que tuvieran con su padre, ¿no? Pero ok, vayamos al tema. Todo esto, ¿no? De autocastigarme y de rememorar un poco cómo era el trato, me hizo pensar también en estas otras situaciones que, por ejemplo, voy a contar 3 momentos, ¿no? Situaciones que me dejaron heridas, que recuerdo que me dejaron heridas, y no solo la del autocastigo, sino, por ejemplo, cuando era chiquita y tenía 13 años, yo comencé a hacer cosas de niñas. Dígase cosas de niñas. O sea, aguanta, o sea, esperen. Dígase cosas de niñas a cosas de niñas para la sociedad. Tipo, pintarme las uñas, usar faldas cortas, ponerme un topsito X. Y me acuerdo clarito que el día era un año nuevo. 2013, era 2013. Yo estaba a punto de cumplir 14 años. Yo cumplo en enero, soy Capricornio. Y era un año nuevo en que yo le había pasado tan bien y le había pasado increíble con mi mejor amiga. Para ese tiempo digamos, la forma de pasarla increíble era hacer pijamada y esperar el año y hacer estupideces al año nuevo. Esa era nuestra fiesta, ¿no? Pero nada, la había pasado demasiado bien. Simplemente estaba yendo a comprar algo y regreso y mis padres se acababan de divorciar y mi viejo iba cada cierto tiempo, ¿no? A la casa en la que yo vivo hasta ahora con mi mamá, a saludarnos y a vernos, o a veces nos salíamos, ¿no? El acuerdo era como que solo los domingos lo veíamos y así. Y me vio con mi faldita y mis uñas pintadas y mis aretes largos. Y no se le ocurrió mejor cosa que decirme que parecía una... Voy a escribir la palabra. Y me quedé como... O sea, me dolió tanto. Porque no solo fue eso, sino que me empezó a gritar. O sea, mi viejo no es solo de decirte cosas feas, sino que también te grita. Entonces, solo me fui. Me metí a mi casa a llorar. Me metí al baño, me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y claro, era como esa herida como de rechazo, de desaprobación, cuando tú sientes que estás haciendo algo bien, porque yo me sentía súper bien con cómo estaba vestida. Y digamos, lo que llevaba tampoco era inapropiado. Obviamente eso de inapropiado es súper relativo, pero no era inapropiado. O sea, mi mamá ya se habría dado cuenta, mi madre es testigo de Jehová incluso, entonces ella ya me habría dicho en ese momento, que quítate lo que te has puesto o algo así. Simplemente fue como horrible, digamos, sentir que estaba siendo rechazada por mi padre, ¿no? De esa manera. Digamos, esa es otra herida, ¿no? La herida del rechazo, y no solo del rechazo, sino de la humillación, porque fue humillante, porque fue tipo en la calle, así como... O sea, no era porque me estaban viendo, sino porque en verdad me sentí humillada, ¿no? O sea, que tu viejo te diga eso es bien feo. Y más cuando eres un puberto, ¿me entiendes? Nada, esa es otra de las heridas que creo que se me quedaron. Y es algo que, bueno, al final pude superar, ¿no? El tema de cómo me visto y de simplemente aceptarme y de encontrar mi propia identidad a través de mi ropa. Digamos, pasé por eso al final, pero de todas maneras se me quedó esa herida y no fue la única vez que me pasó, tipo, en otro momento volvió a pasar lo mismo y en otro momento volvió a pasar lo mismo por la misma razón, tipo, por la forma en la que me vestía. Y era, y era una joda, en verdad, era cansado. Incluso con mi madre fuimos a ponerle denuncias por maltrato psicológico en su momento.
hasta que en algún punto paró, después de conflictos largos y de, no te hablo, y le hacía la ley del hielo por meses. Lo cual creo que al final resultó porque en algún punto se disculpó y me dijo que no me iba a decir nunca más cosas sobre cómo me vestía y etc. Pero a la larga no, digamos, la dinámica no cambió, simplemente se transformó. Entonces el maltrato no iba tanto por ese lado, sino por ejemplo con el tema de si me olvidaba de algo o si cometía algún error, decirme un montón de cosas de negativas, ¿no? Lo cual seguía generando heridas, ¿no? Ya no era solo la herida de la humillación, sino era, no, lo del rechazo, lo que me producía lo que me produce ahora, ¿no? Esto del autocastigo. Incluso cuando, por ejemplo, mis viejos se divorciaron, yo tomé partido. Obviamente no es lo más saludable para un niño o para un adolescente tomar partido, digamos, meterte en algún bando, digamos. Es como que el divorcio de mis viejos fue todo lo que no se debe hacer cuando se divorcian unas personas que tienen hijos. Fueron errores por ambos lados, tanto de mi padre como de mi madre, pero el tema es que mi padre no tenía la madurez suficiente como para entender que la razón por la que yo tomaba partido o la razón por la que yo decidía ponerme del lado de mi madre era porque le tenía demasiado resentimiento, le tenía demasiada cólera a él como persona. Y todo lo que pasó, yo también me lo tomé personal. O sea, me sentí yo traicionada, ¿no? Otra herida, ¿no? La herida de la traición. O sea, no era solo que, ok, la relación se acabó y bueno, ¿no? Sino también porque la forma en la que me involucré y la forma en la que vi las cosas me hizo sentir a mí traicionada, ¿no? Y también porque mi viejo, al momento de, no sé, yo confrontarlo, porque lo confronté varias veces sobre este tema, en algún punto me echó la culpa a mí y me dijo como, tú estabas feliz con que yo me divorcie de tu mamá para que pudieras hacer lo que te diera la gana. Porque claro, en algún punto, o sea, llegué a la adolescencia y comencé a hacer cosas de adolescentes, ¿no? Lo que me diera la gana, dígase cosas de adolescentes, no sé, salir, ver a mis amigos, probar cosas y lo que sea. Pero ese nivel, ¿no? De poca madurez emocional y de poca madurez en general como para echarle la culpa a tu propio hijo, a tu propia hija de tus propios errores. O sea, siguió alimentando todo este resentimiento y todo este odio, porque en algún punto se transformó en odio que le tenía. Pero en algún punto le tuve miedo y luego fue odio. Nada, las cosas fueron pasando. En algún punto de mi vida viví con él incluso en su departamento, porque bueno, en algún punto de mi vida tampoco tuve la relación que tengo ahora con mi mamá, que bueno, ese es otro tema, pero yo, por ejemplo, a mi mamá no le guardo ningún tipo de rencor. Digamos, obviamente que hay cosas que me hirieron en su momento, obviamente, ¿no? Pero no le guardo rencor, no le guardo resentimiento. Entonces, y al contrario, hoy en día tenemos una relación que yo al menos la siento como o sea, una de las mejores relaciones que tengo en mi vida. Entonces, en esta época en la que yo no tenía esta relación con mi madre, fui a vivir con mi papá. Viví con él 8 meses. Y ahí es cuando más se intensificó esto de cada vez que hacía algo que a él no le parecía, dígase, me olvidaba las llaves, o andaba sin zapatos por la casa, o no limpiaba mi cuarto, o veía algo en la televisión que a él no le parecía. Una vez estaba viendo un documental de Robert Mapplethorpe. Busquen en internet Robert Mapplethorpe. eh, un documental. Y obviamente aparecían las fotos de Robert Mapplethorpe. Y los que saben de quién es Robert Mapplethorpe saben sus fotos, ¿no? Saben cómo son sus fotos. Entonces aparecieron algunas fotos que a él le parecían degeneradas y asquerosas y bla, bla, y me hizo todo un escándalo y me empezó a gritar y me dijo que no debería hacer esas cosas, que qué asco, que no sé qué. Pero hacia mí, tipo ataque personal, ¿no? Y así, ¿no? La dinámica todo se agudizó más en viviendo con él. Y muy aparte de que yo en ese momento justo estaba pasando por un proceso muy difícil, ¿no? De
que comencé a tomar pastillas en esa época, comencé a tomar antidepresivos y no sé, tenía mi flash era de que me iba a volver loca y tenía miedo de volverme loca, que me diera esquizofrenia o algo así. Entonces me estaban pasando varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y la relación con mi viejo no ayudaba y al contrario era cada vez más horrible. De todas maneras es contradictorio porque mi papá, a pesar de ser como así como era, nunca fue el padre que realmente te cuidara, porque hay padres que, claro, pueden ser duros, pero en el fondo te cuidan y tú notas que se interesan y qué sé yo, pero mi padre tenía una forma demasiado extraña y demasiado, para mí era muy incómoda, ¿no? De expresar su amor y su cuidado. Tal es así que, bueno, yo aprovechaba siempre, ¿no? Esos huecos, ¿no? Esas fugas, ¿no? Que, y esa, digamos, irresponsabilidad y ese no saber ser padre para hacer mi vida como me pareciera y ser un adolescente al final, ¿no? Y seguir como experimentando cosas. Obviamente nunca fui, o sea, digo experimentando cosas, pero digamos, tampoco siento que experimenté, wow, fui drogadicta o lo que sea, no. Pero experimenté cosas que un adolescente promedio experimentaría, ¿no? Promedio, ¿no? Y en ese experimentar, lo único que él hacía era como criticarme y otra vez, ¿no? Rechazarme y desaprobarme y castigarme verbalmente, ¿no? Provocando que yo simplemente aguantara toda esta dinámica y lo aguantara él, ¿no? Llegó un punto en el que ya solo lo aguantaba. ¿Por qué lo aguantaba? Porque yo a los 17 ingresé a la universidad y era una universidad que costaba dinero y mi padre pagaba la universidad, ¿no? Y claro, puedes decir, ah, no, pero él te pagaba la universidad, eso quiere decir que te quería, o sea, digamos, expresan así, los padres a veces expresan así su cariño y, o sea, les diría que sí, pero había algo de por medio, digamos, había un juicio de por medio con mi madre y, o sea, no era por que, ay, le pago la universidad a mi hija a pesar de que, no, era porque para el juez él tenía que, y esto ¿por qué? Porque él tenía que pagar, o sea, él le depositaba a mi mamá lo de mi universidad para que mi mamá lo pague, para que apareciera como constancia que él había transferido dinero, que supuestamente era dinero para mí y para mis hermanas, que era manutención, pero en verdad no era manutención, era solo lo de la universidad. Y ese era el acuerdo, ¿no? Que tenían y es por eso que él pagaba la universidad. El problema era que no solo era el acuerdo y ya, sino que yo tenía que aguantar, aparte de todo este maltrato, también había otro motivo por el cual siempre me estaba repitiendo lo inútil y lo carga que era yo, ¿no? Cada vez que había que abrir un nuevo ciclo en la universidad, había que pagar una suma un poquito más fuerte, ¿no? Había un proceso de, no sé por qué, porque no sé por qué lo hacía, pero me reclamaba por el precio de la universidad, me reclamaba la razón por la que yo estaba estudiando la carrera que estaba estudiando y estudiaba artes escénicas. Me reclamaba, me reclamaba cosas como si yo pudiera, no sé, solucionar algo en ese momento, ¿no? Como si yo pudiera hacerme cargo en ese momento, cuando en verdad no podía, ¿no? Yo les estoy hablando de cuando tenía 17, 18, ¿no? 19, más o menos. Hasta los 20 tuvimos esta dinámica, ¿no? Que cada vez que yo iba a iniciar un ciclo en la universidad, cada ciclo, digamos, cada semestre, ¿no? Yo tenía que pasar por esta discusión, por esta pelea en la que él me reclamaba y me decía y me repetía cosas feas y yo poco a poco comencé a responderle, ¿no? O simplemente me ponía a llorar y me iba. Y eran episodios repetitivos, era un patrón de conducta
Y no se trata de que a veces los padres quieren que uno valore, pero digamos, para yo valorar algo, o sea, no tienes que verme llorar para sentir que estoy valorando algo. ¿Qué clase de lógica es esa, no? ¿Qué clase No entiendo, a mí me parece un poco enfermo, la verdad. En todo caso, los hijos no le debemos nada a nuestros padres, per se, digamos. Si quieren en algún momento hablamos de esto, ¿no? De esto que acabo de soltar, de que los hijos no le deben nada a sus padres, porque da para un video. Pero nada, el tema es que todo esto en algún punto se hizo insoportable para mí. Y como les dije, hasta los 20 años tuvimos esta dinámica, porque a los 21 fue cuando, digamos, ya estaba a punto de iniciar la universidad otra vez, y habíamos pasado por la discusión y todo. Justo vino la pandemia, ¿no? A los 21 del año pasado. Y claro, me dijo que no iba a poder pagar la universidad y obviamente yo, ok, no hay problema, manjas, o sea, yo sé que, bueno, pandemia, no hay dinero, no hay problema, me atraso. El tema era que aún así, ¿no? A pesar de que estábamos en pandemia y que yo ya no tenía ningún tipo de objeción, ni es que, yo le reclamaba, que no sé qué. A pesar de eso seguía reclamándome una y otra vez que por qué estoy haciendo con mi vida, que ya debería trabajar, que como jodiéndome, ¿no? Porque hay una diferencia entre motivar a tu hijo, digamos, apoyarlo y apoyar su proceso de convertirse en adulto, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace mi madre conmigo, apoya mi proceso de convertirme en adulta. Y hay una diferencia con decirle, apúrate, 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 ¿no? Cuando en verdad, y bueno, felizmente, por suerte, digamos, nunca tuve carencias económicas, entonces no es que hubiera esa urgencia, ¿no? Que claro, si es que fuera así el caso, obviamente otra sería la historia, ¿no? Pero nunca tuve una carencia económica como fuerte, ¿no? Que no tener para comer o algo así, felizmente. Pero sí que toda esta urgencia que me metía mi viejo de apúrate, que tienes que hacer algo, que no sé qué, que has desperdiciado tiempo, que me has hecho gastar dinero y que no sé qué, me seguía atormentando, ya, a pesar de que ahora ya no estaba en esa universidad, ¿no? Y llegó un punto en el que incluso me dijo, ya no voy a poder pagar la universidad más, así que vas a tener que hacer algo para vivir porque ya no puedo. Y eso me terminó por romper, porque ahí me di cuenta totalmente que, o sea, ahí como fui llegando a la conclusión de que mi viejo realmente no me quería apoyar. Y eso es algo que ya yo lo sentía desde hace tiempo. Como que él no tenía esa voluntad por apoyarme, sino más bien de como cumplir con algo, como apúrate porque ya te tengo que sacar de encima, porque ya no te aguanto, ¿me entiendes? Esa era la sensación que me daba ya hace tiempo, pero esto fue como puta, ya me di cuenta que no me quieres realmente, ¿me entiendes? No te quieres hacer cargo de mí, como era el acuerdo que tuvieron en el juicio, ¿no? Porque, bueno, el acuerdo era que él se iba a hacer cargo de mí, no de mis gastos, y mi mamá de los gastos de mis otras dos hermanas. Un poco polémico, no voy a hablar de ese juicio, pero y ahí me di cuenta, ¿no? De todo eso. Y otra vez, no es que mi viejo fuera pobre, mi viejo, o sea, obviamente si yo sé que mis padres están pasando por problemas económicos, no voy a reclamar nada ni nada, ¿no? Pero sí que yo sé que había, ¿no? Pero no quería seguir gastando dinero en mí porque, bueno, le parecía un desperdicio, ¿no? De dinero. Mi viejo también tiene un tema con el dinero, lo cual felizmente a mí no me afectó tanto. Digamos, mi relación con el dinero creo que no es insana hoy por hoy, pero bueno, otra herida, ¿no? Pero bueno, a eso no llegó, felizmente. Y claro, esta fue, digamos, la gota que derramó el vaso, ¿no? Esto de que mi viejo ya no me quería seguir pagando la universidad, digamos, más adelante cuando, digamos, la pandemia, cuando se estabilizara un poco más la situación ya, o en todo caso, me lo estaba diciendo otra vez, después de que ya me había dicho eso antes. Entonces, había dos opciones, o que ya no me pagara la universidad, o que estuviera repitiendo simplemente el mismo patrón de te reclamo y te hago sentir una mierda porque es mi forma de hacer que valores algo. Bueno, no sé, es lo que creo, la razón por la cual me hacía pasar por todo eso. Y en algún punto dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada de ti.
Y ahí es cuando tuve esta discusión tremenda, ¿no? Que le dije, hablamos por teléfono, estábamos en plena pandemia. Y comenzó la discusión por el teléfono y le dije, no quiero que me pagues nada. Yo ya hablé con mi mamá, no necesito que me pagues la universidad más. Ni ahora, ni el próximo año, ni nunca. Y como que me dijo como que ya y que no sé qué. Y le dije que me voy a mudar con mi mamá porque ahora otro tema. Yo vivía con mi abuela. Yo viví con mi papá un tiempo, luego me mudé con mi abuela. Desde el 2018 hasta el 2020. Estuve 2 años, ¿no? Hasta el año pasado. O tres. Tres, porque fue todo el 2020. Entonces, esos 2, 3 años fueron también difíciles con mi viejo porque, claro, mi abuela es la madre de mi papá, entonces la relación con él se hizo cada vez, o sea, ya era como por obligación, ¿no? Que yo asumí un rol de cuidadora con mi abuela, ¿no? Eh, que claro, yo lo hacía con, digamos, todas las ganas del mundo, porque tenía cierto sentimiento de culpa con mi abuela por, bueno, ese es otro trauma, otra herida, otro tema. Pero digamos, era un rol que al final yo asumí porque quise, pero también porque era lo que me quedaba, teniendo en cuenta que mi papá me pagaba la universidad. A pesar de que teóricamente no era, tipo, una persona un adolescente no tiene que cuidar a un adulto mayor, si es que este adulto mayor tiene a sus propios hijos para que la cuiden y que se hagan cargo de sus necesidades. Pero yo sentía que si yo no lo hacía, ellos no lo iban a hacer, tipo mi viejo y mi tío, ¿no? Y cometí ese error, ¿no? Porque al final les quité a ellos una carga y me la tiré a mí, ¿no? Una carga que de ellos era, digamos, carga entre comillas, ¿no? O sea, digamos, una responsabilidad legítima, ¿no? Para ellos, teniendo en cuenta la situación de mi abuela, ¿no? Y le dije, ¿y qué tiene que ver esto con la conversación? Porque estábamos hablando, ¿no? De esto de que ya no quiero que me pague la universidad y le dije, y me voy a mudar a la casa de mi mamá, ya no voy a vivir con mi abuela y tú vas a tener que hacerte cargo de mi abuela, tú y mi tío van a tener que hacerse cargo de mi abuela y de responsabilizarse al 100% porque yo ya no voy a estar. Y ahí comenzó, se elevó la discusión cada vez más y me dijo un montón de cosas como que era una malagradecida y una tal por cual y bla, bla, bla. Y gritamos y grité mucho y le colgué y me comenzó un ataque de pánico fuertísimo y ha sido uno de los ataques de pánico más fuertes que he tenido en mi vida, que ya creo que ha sido después de ya todas las cagadas que me había hecho mi viejo en mi vida, esta fue como que el detonante, tipo que ya me colapsé, o sea, tuve un colapso nervioso brutal, porque tipo estaba tirada en el piso gritando, así, gritando, 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 porque digamos, mis ataques de pánico nunca habían sido tan graves como ese. A partir de ese momento decidí cortar cualquier comunicación y cualquier relación con mi padre. Y a partir de ese momento comencé a sanar de verdad. Y comencé a realmente hacer cambios, ¿no? Y a avanzar en un sentido, en todos los sentidos de mi vida. Y a tomar decisiones y a crecer realmente como persona, como adulta, ¿no? Porque también estaba un poco anclada a un rol de adolescente con mi viejo, ¿no? Y eso me ayudó en muchísimas formas, me hizo florecer de muchas formas. Obviamente no voy a decir que agradezco todo lo que me pasó, porque si hubiera podido ahorrarme todas esas experiencias, hubiera preferido mil veces ahorrarme todas esas experiencias. Pero bueno, al final o sea, todo eso es parte de mí y digamos, todas esas experiencias me ayudaron a ser quien soy ahora y me gusta quien soy ahora. Es bueno poder hablar de esto sin ponerme a llorar, sin sentirme que aún tengo un peso, porque ya no lo tengo. Entonces, si bien fue algo difícil, fue algo que necesitaba hacer, ¿no? Muy aparte de que, claro, mi vida cambió al 100%, ya no estudio en la universidad, digamos, dejé una carrera, digamos, hay cosas que tuve que, o sea, hay sacrificios que tuve que hacer, pero al final el resultado o lo que obtuve ha sido muchísimo mejor.
de lo que pude imaginar. Y bueno, nada, solo quería contar esto porque me habían dejado algunos comentarios acerca de que querían que lo cuente. Podría decir algunos, digamos, resumir todo esto y decir algunos tips, ¿no? Como para salir de este tipo de situaciones. Obviamente no es algo tan fácil, tan ligero de hablar como que hay tips para no tener daddy issues, pero sí que podría, o sea, digamos, para este video no, porque ya se va a hacer muy largo, pero podría ser como algo enfocado más en cómo salir de ese tipo de dinámicas, ¿no? Según, ¿no? Mi experiencia que ya le estoy contando ahorita. Déjenmelo en comentarios si quisieran un video así. Y bueno, no sé si a alguien le interese esto, pero si tienen alguna historia parecida o, o que tenga que ver con ese tema, ¿no? De daddy issues, problemas con padres en general, mamá, papá, y quieren compartirlos, digamos, soltarlo, o sea, no con un afán de decirles qué hacer o lo que sea, sino simplemente si es que quieren que yo sea el canal para contar sus propias historias y quizá comentar un par de cosas, mándenme estas historias al correo que voy a dejar en la cajita de descripción y podría servir de canal otra vez para compartir estas historias, ¿no? Y seguir creciendo y seguir formando esta comunidad que yo sé que no somos tantos, pero en algún momento lo seremos. Y bueno, no quiero hacer más largo este video. Recuerden que pueden suscribirse, compartir este video con quien quieran, darle like, dejar comentarios, mandarme un correo, seguirme en TikTok y adiós. Abracito.